Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy conversaremos sobre los primeros capítulos del libro, eso no estaba en mi libro de historia de la empresa. Antes de leerlo yo creía que la historia de la empresa comenzaba con fábricas, pero realmente descubrimos que empieza muchísimo antes. Sí, de hecho empezó cuando las personas tuvieron que encontrar la forma de sobrevivir. Estamos hablando de hace aproximadamente entre 12.000 y 5.000 años antes de Cristo. En ese tiempo no existían empresas, dinero ni leyes como las conocemos actualmente. Exacto. Las personas dependían de la naturaleza para conseguir alimentos, protegerse y cuidar de sus familias. Aunque no lo sabían, ya estaban dando los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como organización. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, que las prácticas que vemos hoy en día dentro de las empresas nacieron en esa época, como el trabajo en equipo, las organizaciones y sobre todo el trabajo cooperativo. Es muy interesante porque en ese tiempo nacieron las bases de las empresas modernas. Algo que me sorprendió bastante fue descubrir que la actividad económica nació antes que las empresas. Exacto, todo comenzó cuando las personas realizaban actividades para satisfacer sus necesidades básicas. Realizaban actividades como la caza, recolectaban alimentos y fabricaban herramientas. En ese tiempo no existía dinero, pero había esfuerzo y para cubrir necesidades básicas. Sí, yo opino que ahí nació la idea de que estas organizaciones están para resolver esas necesidades y esa sigue siendo la razón por la que las empresas existen el día de hoy. Tal vez se puede decir que no habían cargos delegados, pero sí todos los de una comunidad trabajaban juntos para un beneficio común. También se puede ver cómo ya eran delegados al final a un rol importante. En mi opinión, eso tiene mucha relación con la psicología empresarial porque actualmente también busca que cada persona aporte lo mejor de sus capacidades para alcanzar objetivos comunes. Otro cambio importante fue cuando las personas comprendieron que sobrevivir solos era muy difícil. Por eso comenzaron a repartirse las tareas. Mientras unos cazaban, otros fabricaban herramientas y otros cuidaban al grupo. Un ejemplo claro es donde los trabajos de la universidad, cuando cada quien tiene una función, todo sale mejor. Fue ahí donde empezó la división del trabajo, ya que algunos empezaron a profesionalizarse y es ahí donde el grupo se vuelve más eficiente. Además, cada quien asumía sus responsabilidades según sus habilidades. Y yo pienso que esa idea sigue siendo clave para la psicología empresarial, porque busca asignar funciones de acuerdo con las capacidades de cada persona. Hubo otra parte que me pareció muy interesante. ¿Qué pasó cuando las personas producían más de lo que realmente necesitaban? En ese momento aparecieron excedentes. Gracias a ellos nació el intercambio de los productos. Sí, exacto. Por ejemplo, si un grupo tenía más cereales y otro fabricaba mejores herramientas, ambos grupos podían intercambiar lo que les sobraba. Pero tengo una duda. Si el dinero no existía, ¿por qué aceptaban el intercambio? Porque ambos obtenían un beneficio. El intercambio funcionaba gracias a la confianza y a que los dos salían favorecidos. Yo considero que ese acontecimiento demostró que una organización no solo produce, sino que también necesita relacionarse con las demás personas para así poder crecer, y ahí es donde nacen las relaciones comerciales. No sé si les llama la atención la parte en que la psicología empresarial sigue siendo importante, ya que las organizaciones, el trabajo en equipo y un liderazgo efectivo es lo que llevan a la esencia del éxito dentro de una empresa. Pero esperen, chicas, todavía faltaba un cambio que transformó por completo la forma de vivir del ser humano. ¿Tú te refieres a la revolución neolítica? Sí, exacto. Antes de ese momento, las personas vivían de la caza y la recolección, por lo cual tenían que trasladarse constantemente para conseguir alimento.
Yo opino que la revolución neolítica cambió por completo la forma de organizarse, porque es ahí donde las personas comenzaron a administrar los productos, a planificar cosechas y también a coordinar mejor las tareas. Y es ahí donde nacen principios que actualmente siguen siendo básicos en cualquier empresa. Además, cada persona asumía una función distinta, como cultivar, criar animales o fabricar herramientas, fortaleciendo el trabajo en equipo. Otro lugar que menciona el libro es Göbekli Tepe, ubicado en la actual Turquía, uno de los lugares más antiguos construidos por el ser humano. También es interesante la parte de que esto fue construido antes de que existieran las primeras ciudades. Yo pienso que este acontecimiento demostró que grandes proyectos pueden ser posibles con organización y cooperación entre las personas. Y también fortaleció la convivencia y el trabajo colectivo, porque así las personas se dieron cuenta que uniendo sus esfuerzos lograban mucho más. Después apareció Cataloyut, considerado uno de los primeros asentamientos permanentes. Ahí las familias ya cultivaban alimentos, criaban animales y fabricaban herramientas, por lo que ya no necesitaban cambiar de lugar constantemente. Actualmente esto ocurre también en las empresas, ya que cada trabajador tiene delegada una tarea, pero todos van tras un objetivo común. Y con la agricultura y los primeros poblados, las comunidades empezaron a crecer cada vez más. Ese crecimiento dio paso a las primeras civilizaciones, donde aparecieron ciudades, escrituras, leyes y comercio mucho más organizados. Una de las más importantes fue la de Mesopotamia. Gracias a sus tierras fértiles pudieron producir más alimentos y la población aumentó. Esto hizo que ya no todos se dedicaran a lo mismo, porque desde ahí empezaron a existir los agricultores, artesanos, también los gobernantes. También las comunidades necesitaron reglas y funciones específicas, organizándose de forma muy parecida a las empresas actuales. Otra base muy importante fue la aparición de las nuevas escrituras. Gracias a ella podían registrar intercambios, contratos, impuestos y acuerdos comerciales. Ya no dependían únicamente de la memoria. También aparecieron las primeras leyes que mantenieron el orden y resolvieron los conflictos entre las personas. Esto permitió administrar mejor los recursos y organizar el trabajo mediante normas y registros. E incluso las personas empezaron a tener más derechos, obligaciones y responsabilidades más claras, por lo que generalmente había mayor orden dentro de la comunidad. No sé si piensan que tiene mucho que ver con la psicología empresarial, ya que toda empresa necesita tanto normas como reglas para un mejor ambiente laboral, desde que todo sea justo, que todo tenga coherencia. Hasta ahora hemos visto cómo crecieron las ciudades y el comercio, pero el libro también muestra cómo una organización puede fracasar si es mal dirigida. Un ejemplo de ello es Lagash, que pasó de ser una ciudad muy próspera a entrar en crisis por los altos impuestos y las malas decisiones de sus gobernantes. Yo pienso que este hecho nos enseña que una organización no solamente depende de producir o tener recursos, sino también es muy importante que contenga un liderazgo que sea muy responsable y además que se tomen decisiones que beneficien a todos. Y cuando las personas sintieron que no eran tratadas de una manera justa, fue disminuyendo su compromiso, y eso puede pasar literalmente en cualquier empresa de hoy en día. Yo considero que la psicología empresarial da motivación al liderazgo, a la coordinación y al clima laboral.
Con este recorrido entendimos que las primeras organizaciones surgieron gracias a la cooperación, la agricultura, el comercio y el liderazgo, y que ya contaban con organización, trabajo en equipo y un objetivo común. Además, entendimos que las personas siempre han sido el elemento más importante de toda organización. Y por eso la psicología empresarial sigue siendo fundamental porque ayuda a comprender cómo las personas trabajan. Al final, aunque las herramientas y la tecnología hayan cambiado, el propósito de las empresas sigue siendo el mismo, el cual es satisfacer necesidades a través del trabajo organizado de las personas. Después de conocer todo este recorrido, para mí lo más importante es entender que una empresa no apareció de un momento a otro, sino que es el resultado de muchos cambios en la forma en que las personas se organizaban. Esto me hace pensar que las personas actualmente también deben de revolucionar sobre las necesidades de las personas y de la sociedad. Por eso cuando estudiamos la historia de las empresas, no solo conocemos el pasado, sino que también cómo las personas han aprendido a organizarse para alcanzar su objetivo. A mí me llamó mucho la atención cómo la división de trabajo estuvo presente desde los primeros grupos humanos. Antes, las personas realizaban diferentes actividades para que la comunidad pudiera funcionar. Y con el tiempo fueron especializándose según sus habilidades. Esto tiene una relación muy clara con las empresas actuales, porque hoy existen muchos puestos y responsabilidades, pero todos deben trabajar hacia un mismo objetivo. En mi opinión, esto demuestra que una organización funciona mejor cuando cada persona conoce su función y entiende que su trabajo también influye en los demás. Por eso, el trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación siguen siendo tan importantes dentro de cualquier empresa. Otro aspecto fundamental es la importancia de la cooperación y la confianza. Desde los primeros intercambios de productos hasta la construcción de grandes proyectos como Göbekli Tepe, las personas tuvieron que aprender a confiar y a colaborar con los demás para obtener mejores resultados. Esto todavía ocurre actualmente porque una empresa no puede funcionar únicamente con el esfuerzo de una persona, ya que necesita empleados que colaboren, clientes que confíen en ella y proveedores con los que pueda mantener buenas relaciones. Yo considero que esta parte de la historia demuestra que, aunque las empresas hayan cambiado con la tecnología, las relaciones humanas siguen siendo una de las bases más importantes para que una organización pueda crecer y mantenerse. También considero importante la revolución neolítica, ya que eso permitió que las personas dejaran de ser nómadas y comenzaran a administrar sus recursos, de igual manera a producir su propio alimento pensando en el futuro. Para mí, cuando una sociedad está atravesando por diferentes necesidades, debe aprender a organizarse para resolver los problemas. Esto se da también en las empresas actuales, ya que toda empresa necesita planificar, administrar y dividir responsabilidades para un objetivo común a beneficio de dicha organización. Los antecedentes, la base que conlleva toda empresa, viene de los antepasados, ya que ellos nos demuestran cómo surgieron las cosas y son cosas que se viven aún hoy en día. También considero que las normas y el liderazgo tienen un papel muy importante dentro de una organización. Lo que más me llamó la atención del caso de Lagash es que el tener recursos no garantiza que una organización funcione bien si sus decisiones afectan a las demás personas. Esto me hace pensar que actualmente un líder no solo debe preocuparse por los resultados que se obtienen, sino el cómo sus decisiones pueden llegar a afectar a su equipo de trabajo. Desde la psicología empresarial, comprender
la motivación, el compromiso y el clima laboral puede ayudar a que una organización sea más eficiente y más saludable. Finalmente, creo que conocer cómo han evolucionado las organizaciones nos permite comprender que las empresas nunca han dejado de cambiar. A lo largo de la historia, las personas han tenido que adaptarse a nuevas necesidades y buscar diferentes maneras de organizarse para responder a ellas. Y considero que eso también sucede en las empresas, porque constantemente enfrentan cambios y nuevos desafíos. Por eso, estudiar la historia de la empresa no solo nos permite conocer cómo comenzaron las organizaciones, sino también nos permite comprender que para mantenerse y crecer deben estar dispuestas a aprender, adaptarse y también a evolucionar. Esperamos que con este recorrido hayan podido comprender cómo surgieron las primeras organizaciones y por qué esto sigue siendo importante aún en la actualidad. Gracias.